Bueno, pues a continuación tenemos una conferencia magistral a cargo de Jorge David García, titulada El nuevo Decamerón, remembranza vocal de la pandemia. Antes de presentar a Jorge, pues me gustaría, antes que nada, recordarles a las personas que nos están siguiendo por medio de redes sociales o por YouTube, que ahí mismo pueden colocar las preguntas que tengan hacia nuestro conferencista. Y pues bueno, una vez dicho eso, lo presento. Jorge David García es licenciado en composición musical por el Conservatorio de las Rosas, maestro y doctor en musicología por el posgrado en música de la UNAM. En lo referente a su perfil musicólogo, el trabajo de Jorge David García está enfocado en el estudio de las nuevas corrientes de investigación musical, particularmente aquellas que exploran el potencial de la música como un lenguaje generador de sentido. Esto ha derivado en la incursión en diversos enfoques musicólogos y etnomusicólogos interdisciplinarios, como son la semiología musical, la sociología de la música y la investigación artística. Entre los temas específicos sobre los que gira actualmente su labor investigativa se encuentra la economía política de la música, las nuevas formas de mercado en el arte, la dimensión epistemológica de la música, la relación entre música y política, así como la relación del arte con las nuevas tecnologías y con los movimientos sociales que se derivan del software libre del Internet. Además de sus actividades como investigador, mantiene una constante actividad docente. Actualmente imparte seminarios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de realizar talleres y cursos en instituciones independientes. Aunado a ello, mantiene también una frecuente actividad como compositor y como tal ha colaborado en diversos proyectos de teatro, danza y cine. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, Jorge. Pues te dejo el micrófono. Muchas gracias por la invitación a este espacio. He estado siguiendo algunas de las charlas en la transmisión y me parece que es un espacio muy interesante para venir a dialogar el trabajo que les voy a compartir hoy. Bueno, yo como se leyó en la semblanza, vengo del ámbito de la música y de la investigación musical y sonora vinculada con las ciencias sociales, ¿no? En ese sentido, el trabajo que hoy les voy a compartir es un trabajo que está a medio camino entre la creación musical y la investigación social, y que, bueno, creo que viene muy ad hoc a la temática del coloquio porque es precisamente una relectura eh, de cómo se vivió la pandemia desde lo sensible, desde lo afectivo. Y bueno, pues espero que esto contribuya al rico diálogo que se está teniendo en este coloquio. Bueno, la pieza que les voy a compartir se llama El nuevo Decamerón y se plantea como una remembranza vocal de la pandemia. Les voy a ir explicando qué significa esto y pues ya me dirán si esto tiene alguna resonancia con lo que se está discutiendo en estos días. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, voy a comenzar leyendo un fragmento de este libro muy conocido de Giovanni Boccaccio, el Decamerón, y ahora les comento por qué. Leo. Proemio. Es humano tener compasión de los afligidos, y si en cualquier persona parece esto bien, debe exigirse aún más en aquellos que necesitaron consuelo y lo encontraron en otros. Con seguridad, si alguien lo necesitó más y lo recibió con estima y placer, yo soy uno de ellos, puesto que desde mi primera infancia hasta hoy he estado encendido en un noble y puro amor, hasta el punto de que, si se narra, no parecería propio de mi baja condición. Y aunque acerca de eso por los discretos se tuvo noticias, y yo fui alabado y muy bien considerado, no por ello dejé de sentir grandes fatigas, y no por la crueldad de la mujer amada, sino por el violento fuego que en mi mente engendraron los más desenfrenados apetitos, los cuales no tenían límite alguno y muchas veces me hacían sentir gran pesar. En tal retribución, los apacibles consejos de un buen amigo junto con sus loables consuelos tanto mitigaron mi dolor que tengo la firmísima creencia de que gracias a ellos no dejé de existir. Pero si aquel que siendo infinito dio por ley inmutable que todo lo mundano acabe, púdole a él que mi amor,
aunque ferviente, y sin que ninguna fuerza de duda, de consejo o de evidente oprobio o de peligro pudiera romperlo o doblegarlo, terminase en el curso del tiempo, debilitándose de tal manera que de él solo ha quedado ese placer que suele dejar la pasión a quien no se arriesga a navegar por sus piélagos tenebrosos. Me brinco un momentito. ¿Cuántas veces, graciosísimas señoras, pienso que todas vosotras sois piadosas por naturaleza, otras tantas comprendo que la presente obra tendrá a vuestro juicio un pesaroso y enojoso comienzo, como es la recordación de la pestilente mortandad pasada, universalmente dolorosa para los que la vivieron o conocieron, y que llevo en la memoria por lo perniciosa y deplorable. Pero no quiero que por eso os asustéis antes de leerlo, como si siempre hubierais de discurrir al leerlo entre suspiros y lágrimas. Este horrible principio no será sino como para los caminantes una montaña árida y agreste, más allá de la cual se extiende un delicioso llano, tanto más agradable, cuanto mayor fuera la fatiga de la subida y el descenso. Y así como al exceso de alegría sigue el dolor, así también las miserias, al sobrevenir el regocijo, desaparecen. A esta breve tristeza seguirán prestamente la dulzura y el placer, lo que os prometo de antemano para evitar que si no os lo digo, no las esperéis. Bueno, leo estos párrafos iniciales de la obra para lanzar unas preguntas con las que quisiera abrir esta charla. ¿Podríamos pasar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué transmite esta obra a través de las palabras y más allá de las palabras? ¿Y qué nos dice sobre los sentires y afectos de una época y de una circunstancia particular como es una pandemia, ¿no? Contextualizando para quienes no la conozcan, esta obra está ubicada, está situada en una de las olas pandémicas de la peste negra en la actual Italia, y trata de la historia de 10 personas que se confinan en una villa y que en esa villa comparten historias cotidianas, cuentos, que de una manera u otra nos hacen llegar un sentir de lo que fue aquel acontecimiento. Me parecía importante leerles unos párrafos, pues para compartirles todo lo que puede decir un libro literario como este, que no necesariamente tiene un objetivo, digamos, histórico en el sentido de transmitir datos que ocurrieron en la vida real, sino que a través de una ficción puede recrear un dato histórico que no sería transmisible a través de cifras y datos cuantificables, que es el dato de cómo se sintió y cómo se vivió afectivamente un acontecimiento como este. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Entonces, bueno, en este marco, yo fui invitado a escribir un artículo para este libro colectivo cuya convocatoria pongo en pantalla, que fue un libro curado, convocado por 3 colegas muy queridas, que son Ana Lidia Domínguez, Olga Sabido y Antonio Sirión. Y bueno, como vienen las líneas que subrayo ahí, en esta convocatoria se plantea que la pandemia de COVID-19 da lugar a una revolución sensorial, es decir, una reconfiguración histórica y repentina de las sensibilidades colectivas. Cuando a mí me hacen la invitación a ser parte de este proyecto, pues me hacen una invitación muy concreta o una solicitud muy concreta, que es plantear un relato, un ejercicio argumentativo y también una experiencia sensible en torno a cómo se vivió la pandemia de COVID-19 desde la dimensión particular de lo sonoro. Yo me dedico a la investigación con música, con sonido, y desde ahí pues me pareció un reto interesante, y la pieza que hoy estoy por compartirles está enmarcada en esta invitación, y parte de una pregunta que es: ¿de qué manera la dimensión sensorial y particularmente sonora de esta experiencia nos puede decir algo que complemente todos los relatos que se han venido construyendo desde distintos ámbitos? Entonces, ¿podemos cambiar, por favor? Bueno, ahora sí llegamos a esta
pieza, que yo también la denomino una investigación sonora sobre la remembranza vocal de la pandemia, que es El Nuevo de Camerón. Y pues les quiero compartir de una manera muy relajada, sin demasiado academicismo, pues en qué consistió este proyecto. A mí me interesó trabajar un aspecto particular de lo sonoro que he venido también trabajando en otros proyectos, que es la voz, ¿no? Y particularmente la voz propia. Entonces yo me propuse hacer una lectura, una relectura y una lectura además mnemónica, o sea, que aludiera a una memoria de la pandemia desde la dimensión de la voz propia. Y partiendo de este objetivo, invité a 10 personas que de alguna manera pues estaban representando a los 10 personajes del Decamerón de Boccaccio, a hacer un ejercicio muy simple que consistía en adentrarse, echarse un clavado a sus archivos personales, archivos que tenemos en el celular, archivos de audio que tenemos en nuestras redes sociales, grabaciones de voz que teníamos por las distintas actividades en formato no presencial que han habido en estos 2 años y medio, y que buscaran grabaciones de su propia voz que les remitían a los momentos más álgidos de su paso por la pandemia, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo recibí una serie de grabaciones de estas 10 personas y yo les hice una serie de preguntas que a su vez me contestaron a través de grabaciones vocales. Entonces, yo tenía como 2 paquetes de voces, las voces de los archivos personales de estas personas y las voces que ellos y ellas me enviaron a solicitud de responder una serie de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que, como dice la diapositiva, consistió en recolectar, editar y remezclar grabaciones de voz, donde las personas están expresando sus experiencias, sus sentires y sus pensamientos en torno a la vida que tuvieron durante la pandemia. A mí me interesaba mucho no restringir a grabaciones que hablaran explícitamente de la pandemia, no necesariamente. O sea, la invitación se hizo muy abierta. Y cuando me preguntaban, bueno, ¿qué tipo de grabaciones estás buscando? Yo les decía, cualquiera que sea significativa para ti. Entonces, lo primero que tuvo lugar en este ejercicio fue una exploración personal que cada quien hizo. Y después de una semana, 2 semanas, me empezaron a escribir diciéndome que ya habían elegido su grabación y que habían descubierto cosas interesantes. Por ejemplo, hay personas que se dieron cuenta de que habían llevado diarios de voz para registrar acontecimientos que ya no recordaban y que al echarse el clavado los fueron redescubriendo, ¿no? Hubo gente que tomó, por ejemplo, exámenes profesionales que tenía grabados en audio y de ahí tomó su voz. Hubo gente que eligió algún mensaje de voz que compartió con alguna persona en aquella época. Y a partir de esto yo hice una pieza sonora que al mismo tiempo servía para realizar la investigación que el libro convocaba. Yo mezclé estos audios, no me interesaba buscar una pureza sonora, de hecho ahorita que los escuchemos van a ver que hay audios de todo tipo, hay audios muy sucios donde se escucha el viento, el tráfico, hay audios que fueron grabados con buenos micrófonos en situaciones más controladas, hay audios que fueron grabaciones totalmente casuales, tomadas en la vía pública, pero a mí me parecía importante porque finalmente la voz estaba arropando todas esas experiencias posibles, ¿no? Entonces, bueno, como dice también la diapositiva, la intención era investigar la experiencia pandémica desde el espacio de la intimidad, tal como hace Boccaccio, poniendo énfasis en la escucha de la voz propia. Y aquí es interesante porque de repente en otro espacio me preguntaban, bueno, ¿esto es una pieza de ficción o es una crónica? Y era una pregunta interesante porque al final de cuentas estamos viendo los relatos de personas de carne y hueso que pasaron por la pandemia, pero que están eligiendo qué narrativa mostrarnos y que en ese sentido ya es una ficcionización, si está bien dicho, una ficcionalidad, una ficcionalización eh, del paso por la pandemia a partir de experiencias personales que además son traídas desde una memoria que para algunas personas ya era lejana. A veces son audios que nos remitían a 2 años atrás, al inicio de la pandemia, a veces eran más recientes, pero definitivamente no me interesaba recrear un relato histórico que nos llevara a datos comprobables, sino me interesaba justamente ver
como hacía Boccaccio, como estas historias en parte reales, en parte ficticias, nos permitían reflejar los sentires de un acontecimiento. ¿Podemos cambiar, por favor, de diapositiva? Bien, hay dos marcos, pues entre artísticos y académicos que quisiera mencionar, también para ver si esto detona algunas preguntas o algunas reacciones en la conversación que tengamos en unos minutos. Por un lado, pues aclarar que este libro estaba enmarcado en el ámbito de los estudios sensoriales, era parte de la convocatoria, y pues lo primero que yo hice fue ver cómo el ejercicio que yo quería realizar podía dialogar con este marco, que es un marco, digamos, con el que yo estoy hasta cierto punto familiarizado, pero que normalmente no había pensado mi trabajo artístico desde ahí, ¿no? Entonces, pues yo pues quiero compartir esto para quienes no estén familiarizadas y familiarizados con este marco, que los estudios sensoriales se pueden concebir como una aproximación cultural al estudio de los sentidos y al mismo tiempo una aproximación sensorial al estudio de la cultura. Entonces, un poco la pregunta de cómo podemos desde la cultura o desde los estudios de la cultura entender el olfato, el gusto, la escucha, la vista, el tacto y muchos otros sentidos que exceden a estas 5 categorías, pero también cómo desde lo que sentimos, desde lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que escuchamos, lo que vemos, podemos generar relatos, argumentos, narrativas sobre algún acontecimiento cultural, ¿no? Y hay un principio epistémico que se deriva de esto y que fue muy importante durante este proyecto, que fue el llamado sentipensar, ¿no? Que yo lo estoy retomando de este investigador importante colombiano Orlando Falsborda, donde se plantea la idea de un tipo de conocimiento y de pensamiento que pueda pensar con el corazón y al mismo tiempo sentir con la cabeza. Y pues esto nos lleva a una noción de cultura desde una idea de diferencia radical, ¿no? Una ontología yo planteo ahí que permita múltiples mundos y que en ese sentido, en vez de hablar de universo, nos llevaría a plantear un pluriverso, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente, antes de escuchar la pieza, ¿podemos cambiar, por favor, de diapositiva? El otro ámbito de discusión que me interesa traer a colación es el de los estudios sobre la voz. Y nada más para entender qué estoy planteando cuando hablo de la voz, ¿no? Por un lado, aclarar que cuando me refiero a la voz propia y a las voces que están retratadas en la pieza que vamos a escuchar, eh, no solamente estamos hablando de la palabra que las voces pueden transmitir, sino de una dimensión expresiva muy amplia, que es capaz de transmitir afectos, que es capaz de transmitir también mensajes entre líneas, a través del timbre de mi voz, a través de la inflexión, de la intensidad que pongo, yo puedo decir las mismas palabras y significa algo totalmente distinto. O sea, no es lo mismo que yo llegue y digo, estoy súper bien, a que yo llegue y diga, estoy súper bien. O sea, esa pequeña inflexión ya nos está diciendo un montón de cosas y nosotras y nosotros cuando escuchamos la voz estamos procesando un montón de información y eso es algo que me interesaba explorar en la pieza, ¿no? También la idea de que la voz puede manifestar, pero también puede enmascarar y también puede poner en cuestionamiento aspectos de nuestra persona, ¿no? O sea, yo hablo y tal vez si alguien esté escuchando solamente sin ver la charla, que esté escuchándolo en las bocinas, mientras maneja cualquier cosa, probablemente suponga que se trata de un hombre mexicano, puede que se hagan una idea de la edad que tengo más o menos, del aspecto que pueda tener, puede que si me ven esto coincide o no coincide, pero aquí lo interesante es que toda esa información nos lleva a generar una serie de principios de identificación social que algunas veces coinciden con la expectativa y muchas otras veces no coinciden, ¿no? Entonces también eso es interesante, que la voz muchas veces nos lleva a dislocar el sentido de identificación y a desidentificarnos con nuestra expectativa o respecto a nuestra expectativa, ¿no? Ustedes van a escuchar la voz de 10 personas y no saben realmente quiénes son, no las están viendo y sin embargo el relato que está narrado a través del timbre de la voz les va a hacer ponerles rostro, les va a hacer ponerles edad, les va a hacer ponerles género. Y bueno, esto es interesante porque la historia al final de cuentas es recreada por quien escucha y por todos los personajes que quien escucha está colocando sobre esas voces, ¿no?
Y finalmente decir que el ámbito de la voz no solo se limita a la voz del individuo, sino a un ámbito también social. Y eso nos lleva a preguntas que tienen que ver con política. O sea, ¿quién puede hablar en qué circunstancias? ¿Por qué en un espacio como este está hablando cierta persona? Además, pues siempre se abre con el protocolo de leer los currículos para demostrar que esta persona está habilitada para hablar porque tiene ciertas credenciales. Hay una razón para que inviten a una persona y no a otra. Y eso tiene que ver con una voz que no se limita solo a lo que suena, sino también al cuerpo en el que suena y a las circunstancias sociales en las que este cuerpo está enmarcado. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahorita sin mayor preámbulo vamos a escuchar la pieza, dura 15 minutos. A quienes nos están escuchando en línea, les invito a que se pongan audífonos si tienen algunos a la mano, porque a la escucha va a ser más inmersiva de esta manera. Yo les invitaría a que cerremos los ojos si quieren, es una invitación a que nos metamos en este universo, a que le pongamos rostro a las personas que van a hablar. En un momentito voy a nombrarles y les voy a platicar un poquito de quiénes son. A propósito, no lo he hecho hasta ahora. Entonces les invito a que generemos esta historia y les quisiera colocar una pregunta provocativa para guiar esta escucha. O sea, ¿de qué manera estas voces que escuchamos son también nuestra voz? O sea, ¿de qué manera lo que escuchemos nos remite a nuestra propia remembranza de la pandemia y a la manera en la que nuestra voz suena y ha sonado durante estos 2 años y medio? Entonces voy a pasarme para allá para echar a andar la grabación y ahorita regreso para acá. Entonces, si podemos switchar el audio, por favor, y ahora la pongo. Viernes, no, domingo 13 de septiembre del 2020. Decidí que en lugar de escribir y llevar diarios escritos como lo hacía hace algunos años, no, domingo 13 de septiembre del 2020. Viernes, no, domingo 13 de septiembre del 2020. Decidí que en lugar de escribir y llevar diarios escritos como lo hacía hace algunos años, me gustaría hablar y grabar con mi voz. Martes 15 de septiembre, pues un diario oral, 2020, un diario sonoro. Pensamientos son como en este momento cerca de las 9, pues un diario con 21 minutos de la mañana. Miércoles 16 de septiembre. Yo accionara, tengo así, entonces está muy molesto. Como la tercera una acción viene una acción, sabe que se llega por atrás, da por el culo y estaba aterrorizado, atajar y meter la verga en el sol y es increíble como ya era para mí un día perdido, era estás tratando de hacer las cosas bien. Entonces yo este hombre todos esos sueños ahora yo lo considero tirado, tan explota una vida estable, pero con tan flor rosa. Ahora me despierto para mí
El día está compuesto de un montón de estímulos, de problemas que no pueden suceder. Y yo soy solo un cristiano, guerrero, que no reacciona a todos estos estímulos. Estoy pensando con mucho miedo, la verdad. ¿Qué va a pasar? Un miedo que me invade. Golfo. Pues me volví tan perezoso que lo chaco, la fase llamarlo crisis existencial. Que he estado muy cómodo. Sábado 19 de septiembre de 2020. Se supone que ya no le vamos a llamar así. También te quiero mucho, bonito. Ahora tengo que cambiar hábitos. El día de hoy. Me encanta cundo estoy dormida. Tengo que trabajar. Oye, me preguntaba si Pues, a ver, estás ahorita en casa de aquí con Tabo, ¿no? al final sí fui ya al examen de camino. Voy a ir a cenar y me preguntaba si querían ir a Me hacer renuncié, se hamburguesas. complicaba demasiado y tampoco me dejaba Porque pues ya no hice nada de comer y ya estoy. Después pensé en renunciar más bien al examen final, pero la verdad es que ahora ya no sé. Tengo hambre ya. Ahora te cuento. Entonces, pero también quería, bueno, me gustaría ver. Como que las semanas previas. Estoy proponiendo un proyecto de investigación a través de las artes en torno a la voz procesada. Mi objetivo es hacer una serie de 4 piezas cortas que estén en diálogo directo con un trabajo de investigación generado a partir de la pregunta: ¿es posible que desde la composición de música enfocada en el procesamiento electrónico y digital de la voz se puedan proponer formas más inclusivas y colectivas de cantar, las que se proponen desde la Lo que figura quiero de un es musical retratar el presente. hiperracializado y estereotipado que estandariza la máquina. No, en realidad no quiero retratarlo. Que tenemos Lo en que la hace falta es que investigación, dejemos de pensar en las composiciones y responder a la pregunta central guiándose por otra serie de preguntas. lo que hace falta es que dejemos de pensar tanto en el pasado o en el futuro. ¿Y con qué fines? ¿Qué papel ocupa Mi el obra se va a concentrar desarrollo de la en estar en el presente. Es una ventana al presente. Este día, esta hora, este momento es lo que estamos viendo. completamente una voz del cuerpo que la genera y caracterizada como concepto. En mi presente ¿Cómo nos ayuda a entendernos como cuerpos transtecnológicos? todo es muy rápido. La idea de generar un trabajo de este tipo. En mi presente todo es Escuchar cómo las macroindustrias musicales suelen generar este tipo de identidades. superficial, frívolo, poco atento. Con ella. Esta No sé por qué estoy diciendo esto. Que iba a ser una batalla difícil. Bueno, pero ustedes ya se arreglaron de cada escena. Bueno, en sí lo que quiero hacer es hacer una obra que retrate el presente y que muestre todos estos detalles que vemos, que yo veo, al menos por un minuto detenerse. Lo que quiero es capturar el presente, solo un minuto del presente. Es capturar un minuto de lo que mis ojos están viendo en este momento, y eso me obliga a mí mismo a detenerme, a observar, a escuchar. Entonces, pues este trabajo lo que va a hacer es eso: situarse en el presente. Es una ventana al tiempo. Y es una especie de juego, porque quien sea que lo vea, cualquier persona que lo vea, va a estar en un momento futuro. Entonces ese momento presente pues va en realidad, o sea, se convierte en un pasado. Quizás hablar y grabar. Yo no quiero continuar. Será un buen ejercicio para... Desde hace tiempo digo, ya no quiero, pero... No escuchar a mí mismo. Después de todo, para cambiar mi vida. Algo se materializa. Entonces, cuando hablas las palabras.
Me pregunto si viaja por el aire, el sonido. Grabando mi voz en este momento podría ser entonces el viraje que necesito en mi vida. Por ahora me voy a dormir. Me pregunto mañana si será otro día y sí, pido y ruego. Hay esperanza para mí. Ruego a Dios. Al decir eso, pues quiere decir que no tengo fe. Que me dé la fe y la fuerza para a partir de este momento generar los cambios que necesito en mi vida para poder encontrarme conmigo mismo, para ser ese hombre al que naturalmente estoy llamado a ser. Insuficiente. Jueves 17 de septiembre del 2020. Inseguro. Es una mañana nublada, porque aquí en esta zona de México, donde crecí, Cuando digo te odio, llueve hasta por 3 meses. Y llevamos casi 3 meses que llueve. Y amanece Feo. nublado. Y la noche llueve y llueve. insuficiente. Es agradable. Insuficiente, Es agradable insuficiente. los cambios. Hace meses estaba muy soleado. El matiz de la luz Justo. cambia. Como sabemos por el ángulo, la reflexión que hacen los rayos del sol en las partículas de la atmósfera. Y cuando digo te extraño y no es correspondiente. Durante el año se va cambiando. Los cambios son buenos. Nos has tratado como si no fuéramos hermanos. Peor que ¿cuáles son las palabras que más lastiman nuestra voz? Queriéndote quedar de esta forma tan a la mala las cosas y aprovechándote de la situación. Y me extraña insuficiente que tú, mamá, bueno, no sé qué decir, no sé si me extraña o no me extraña realmente lo que has hecho tu mamá, de quedarte callada, de aceptar lo que está haciendo Francisco, de no decirle lo mal que está haciendo las cosas. O sea, ¿cómo pretendes tú, mamá? Esto no es una pelea, eso no es una pelea de hermanos chiquitos. O sea, Esto puede llevar a la muerte de uno de los dos. 12 octavos. No sé si hayas medido ya la magnitud de esta situación, pero en esto podríamos morir alguno de los dos o los dos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oye, nada más para platicarte brevemente algo bien simpático. Soñé contigo y con Alfredo, entonces estábamos así, los tres, no me acuerdo dónde, en algún evento o algo así, pero ay no, rarísimo, de verdad trato de acordarme y solo se me vienen sensaciones rarísimas, no me acuerdo. Pero bueno, soñé contigo, eso sí lo tengo clarísimo. ¿Qué te iba a preguntar? Como me dijiste que ibas a ir a ver a tu analista hoy en la mañana, ¿lo ves de manera presencial o digital? Nada más, por pura curiosidad te pregunto, porque pues fíjate que yo sí la veo de manera digital y ay, no sabes cómo extraño mi terapia presencial, pero pues bueno, es lo que se puede y es lo que hay. Nada más es
eso. Y la otra cosa que te quería contar, esa vez que hablamos, cuando yo llegué de viaje y tú estabas muy triste, igual me quedé súper impregnada de todo lo que hablamos. Y en esa noche soñé con la amiga suiza que te conté que se quedó en mi casa, pero que esta amiga se iba a ir a Aguascalientes. Y dije, pues claro, fue por Jorge, ¿no? Y ahora he de decirte que no conozco Aguascalientes. No conozco nada. Para el capítulo de la bruja de Texcoco, a analizar la relación, por ejemplo, la intervención de la letra que la bruja hace, No hay novedad, donde dice, cambia la letra, tu padre ya se viste de mujer. Y en el documental narra acerca del tío del que se habla, que sale vestido de mujer. Queda pendiente una entrevista con Lía sobre la ritualidad de su trabajo y meter todo el marco teórico que me falta de eso. Las estructuras emocionales que expongo en el trabajo de Lía y con las cuales pareciera que religera o manipula el resultado o lo prevé desde el principio, se salvan cuando ella misma discursa, no desde la performance, sino desde encuentros afectivos o acciones, pedagógicas. Y quizás seguir pensando en este capítulo, seguir pensando en el ensayo de Jody Mallor, How do I become a queer psychologist, y pues lo de técnicas también del libro de unirlos como parte de la discusión. Me hicieron un chingo de trabajos para poder solventar los gastos, porque pues con mi profesión es casi imposible que te den trabajo que te paguen mensual. Quiero usar las palabras responsabilidad y comunicación, porque efectivamente son cosas que me han faltado mucho y que han estado muy ausentes. Y entiendo lo difícil que es la ausencia de la comunicación y lo difícil que es la ausencia de la responsabilidad. Y a veces yo siento que doy eso, pero no lo recibo a cambio. Pero no por eso quiero dejar de regalar responsabilidad y comunicación. Lo que critico con esto es la fugacidad del tiempo. Me gusta mucho y es poner un valor importante. Para mí es importante encontrarle un valor, un sentido a lo que estoy viendo en estos momentos. Es ver dónde está para alguien. ¿Qué es lo que vemos? Lo que quiero a partir de esta sensación que tengo de que el mundo está de cabeza, es traer la capacidad de asombro por y vemos que siempre lo que necesito es disfrutar, estar vivo, enfocarme a estos instantes de lo cotidiano, pensando siempre en lo que o te estás acordando de lo que pasó, de repente del presente cotidiano, lo que pasa, estresado, alegre, preocupado, y entonces te detienes un minuto y ves, observas, escuchas.
Hola. Hola. Ah, Hola, hola. hola, hola. Ah, Porque sí, no. Bueno, espero que sí suene en la transmisión. Sí, 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 monitoreando nada más para estar seguros y seguras. Bueno, 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 bueno. Sí, 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 sí. Sí. Sospecho que tal vez no. No, pues hay que esperar un poquito a que regrese el compañero. Sí. Sí, ahí está, listo. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando y dar lugar a la conversación, ¿puedes cambiar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que yo fui tejiendo mientras iba haciendo la pieza, mientras iba dialogando. Algo importante es que o sea, la gente me mandó los audios que les comentaba, donde yo les hacía ciertas preguntas. Eh, a partir de eso yo armé la pieza con los audios que ellos habían elegido y ellas. Después de eso, yo me junté con cada una de las personas a escuchar la pieza, tuvimos una conversación que también se grabó y a partir de todas estas capas de vocalidad, de todas estas grabaciones de voz, se tejió un artículo que saldrá en el libro cuando ya esté editado. Ahorita apenas va a entrar a proceso editorial. Pero bueno, yo tuve algunas conclusiones que les quiero comentar, pero nada más antes de eso me gustaría nombrar a las personas que colocan su voz ahí, me parece importante, ¿no? Son 10 amigas y amigos cercanos y cercanas, era uno de los criterios importantes, porque también en el texto se juega esta pregunta de dónde está mi afectividad como alguien que se relaciona con todas estas personas. No lo quise hacer como una convocatoria abierta hacia gente desconocida, sino yo quería que fueran personas con quienes yo tuviera un vínculo afectivo, ¿no? Y bueno, son Rosana Lara, Eliseta Alegre, Olín Vázquez, Carlos Hernández, Jorge Barragán, Marucia Pola, Alejandra Trejo, Abraham Ortiz, Israel Nicasio y Mario Martínez. Las 10 personas que están ahí. Y bueno, algunas conclusiones. Yo desde el inicio sabía que esto no se trataba de un trabajo científico ni filosófico como tal, es una reflexión que surge desde una práctica artística en el cruce con los estudios sensoriales. Y sin embargo, pues aquí se plantea un ejercicio de pensamiento sensible que aborda un fenómeno social a partir de las vivencias, las emociones y los afectos de personas que vivieron este acontecimiento. Algo importante que también ya había mencionado es que estas voces no nos están hablando de ninguna verdad objetiva, eh, ni los de esta obra ni los del Decamerón de Boccaccio, sino de una forma en la que el recuerdo se inscribe en el fonograma y actualiza las experiencias y las vuelve sensibles. O sea, que algo importante es que el Decamerón de Boccaccio actualiza nuestra vivencia cuando lo escuchamos, cuando ustedes lo leen, si alguien lo lee ahora, va a ser inevitable asociarlo con la pandemia de COVID-19. Y es en la escucha donde realmente se da el relato, ¿no? ¿Podemos cambiar, por favor, de diapositiva?
Y bueno, yo aquí planteo que un ejercicio de esta naturaleza pues implica por un lado asumir que los sentidos y los afectos son una parte constitutiva del fenómeno cognitivo. O sea, no podemos conocer algo en su integridad si no tomamos en cuenta la dimensión sensorial y la dimensión afectiva. Por otro lado, la idea de que considerar la presencia del otro y este otro puede ser mi propia voz. O sea, era bien interesante el fenómeno que ocurría cuando la gente escuchaba su propia voz de hace un año y decía, ya no soy la misma persona, esa voz que habla soy yo, pero no soy el mismo. Entonces, aquí es interesante que la alteridad también puede implicar una relación de alteridad hacia el propio. Si tenemos un ratito, pues podríamos conversar. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que es sumamente interesante esta pieza que nos has presentado. Bueno, tengo algunas cosas que decir, pero si alguien en la sala tiene alguna pregunta o intervención, pues primero doy la palabra. O igualmente a las personas que nos están siguiendo por Facebook, también si tienen alguna pregunta, por ahí nos la pueden poner. Ah, o en el Zoom también. Pero bueno, si hay alguien aquí. Ah, ok. No alcanza Pues muchas gracias, Jorge, por la conferencia y la experiencia auditiva que tuvimos. Bastante interesante. Y pensando en esta pregunta que hacías, ¿de qué manera estas voces son también nuestra voz? Desde luego que al inicio es muy, bueno, lo sentí así, muy significativo, de qué manera es esa voz del pensamiento, esa voz de los pensamientos, y que son, bueno, que es una voz que, sino hasta el momento en el que ya sale de ese ámbito y digamos que se registra, por ejemplo, en un mensaje de voz, pensando en esta estrategia de algunas personas, no solo escribir el diario, sino llevar un diario en audio, hace pensar en ese paso de una voz que es pensamiento y una voz que, bueno, ya es sensible, tanto para uno mismo como para los demás.
También, volviendo a esta pregunta de qué manera estas voces son también nuestra voz, me hacía pensar en el proceso, y no porque sea el mismo proceso, pero en buena medida yo reconocía un proceso en esa experiencia auditiva, que bueno, es de varias voces, y yo de alguna manera reconocía atisbos, rastros de cierto proceso que también de alguna forma, al pensar en una remembranza vocal de la pandemia, llevaría a pensar en esos recuerdos que uno guarda de la pandemia como proceso. Por ejemplo, pensando en el presente, en una preocupación por el presente, por el aquí y el ahora, no el mañana, no el pasado, sino ese momento en el que estábamos, en el que en un momento estuvimos, ahora sí que confinados, no solo confinados en un lugar, sino confinados en ese presente. Y también un efecto en la experiencia auditiva que ya está más avanzado, que es como una sensación de túnel, cierto eco, pero no eco, sino más bien como ese sonido del aire filtrándose en un túnel. Fue bastante significativo, pensándolo también como un reconocimiento de ese proceso en términos de una remembranza, bueno, que sería auditiva, una remembranza auditiva, pero que formaría parte de una remembranza vocal, porque yo lo sentiría como rodeando esos recuerdos de una voz. Y ya al final, ¿de qué manera hay como un umbral que se está traspasando? Y van quedando como ecos, aquí sí, como ecos, no tanto ese aire que se filtra, ese sonido de aire que se filtra por un túnel, sino ya el eco como la sensación de salir del túnel y tener presentes ciertas voces atrapadas que se quedan ahí, ¿no? Y que, bueno, ya se empiezan a confundir más. Entonces, bueno, a propósito, pues justo de esta pregunta, de qué manera estas voces son también nuestra voz, bueno, pues como comentario fue muy significativo de qué forma se puede reconocer parte de un proceso individual y colectivo. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Y bueno, como una pregunta, pensando en estos estudios sensoriales y también, por ejemplo, pensando en los estudios sonoros, que me imagino que son anteriores a los estudios sensoriales, y en los marcos que nos planteaste de aproximación cultural al estudio de los sentidos, pero también lo que sería al revés, de alguna forma, una aproximación sensorial sobre el estudio de la cultura. ¿Qué tanto, por ejemplo, como un momento definitivo, un momento decisivo en lo cultural, que fue la forma en la que las prácticas artísticas se llevaron a cabo en un contexto de pandemia? ¿Qué tanto esos estudios sensoriales han cobrado o han tenido algún auge a partir de este contexto de post-pandemia? Esa sería mi pregunta y muchas gracias. Gracias, Daniel, ¿verdad? Sí, bueno, sobre lo que comentas ahorita, para no extenderme, nada más quisiera reaccionar a un comentario
hiciste. Bueno, muchas gracias por toda tu reflexión. Creo que también es bien interesante ver cómo va generando cosas en las personas el presentar algo en lo que uno estuvo metido muchos meses, ¿no? Y creo que siempre, bueno, no sé, a mí me gusta mucho escuchar esto porque me lleva a replantear todo y a darle una nueva escucha a algo que he estado escuchando muchas veces, ¿no? Pero hubo un comentario particular que hiciste que me resuena mucho con uno que hicieron en esta ocasión hace 2 semanas, que les contaba que escuchamos la pieza en 8 bocinas, de una manera muy inmersiva, con la luz apagada, en un espacio más artístico, como un concierto multicanal. Y un compañero decía, pues que se sintió muy encerrado, a propósito de lo que dices de las voces encerradas. Es curioso porque yo no pensé en eso cuando la hice, pero efectivamente es un ejercicio que requiere una escucha atenta y que requiere un espacio con condiciones acústicas más o menos controladas. Y esta idea de que no te puedes mover, bueno, obviamente uno se puede ir y puede no seguir escuchando, pero para escuchar la pieza tienes que estar ahí atento, atenta, durante 15 minutos. Y además esa sensación de que las voces están encerradas en las bocinas es una cosa muy curiosa porque yo nunca lo conceptualicé así. Ahorita que lo mencionas y que lo acaban de mencionar hace 15 días, pues yo me pregunto si tendrá que ver con una escucha que estamos teniendo ahora desde un lugar de regreso a la presencialidad. O sea, cuando las primeras escuchas que yo hice de la pieza todavía estábamos en aislamiento. Yo ya parcial, pero todavía estábamos en aislamiento, no habíamos vuelto a clases, no habíamos vuelto a este tipo de espacios, y como que eso no emergía tanto, ¿no? Y me pregunto si esto de alguna manera se pone en contraste con una experiencia que ahora ya no es igual al cotidiano, no sé, pero en todo caso es una metáfora muy, muy dura, ¿no? O sea, muy poderosa, pero también muy fuerte la idea de que las voces están encerradas ahí. O sea, hasta pienso en Black Mirror, ¿no? Estos capítulos donde tenemos una voz encerrada en un... Pero bueno. Y sobre la pregunta, no lo sé, yo pienso que hace falta distancia histórica para evaluar si hubo algún tipo de auge. La verdad es que en México lleva ya casi por lo menos 10 años que se ha estado así, como apuntalando esta línea de investigación. Bueno, yo no le llamaría este campo de estudios interdisciplinario. Ya en el 2014, me parece, hubo una publicación colectiva importante que de hecho también estuvo coordinada por Ana Lidia y Antonio Sirión, que existe ahí, de hecho está disponible en línea. Entonces no lo sé, probablemente sí, pero al menos yo ahora no tengo como una distancia suficiente para saber. Lo que sí podría decir en todo caso es que los estudios sensoriales muchas veces buscan argumentar también desde el cuerpo, y los eventos, al menos en los que yo participé durante la pandemia, sí ponían una barrera muy fuerte al estar en eventos en línea, ¿no? Porque sí, algo muy común en encuentros de estudios sensoriales, o al menos con la gente con la que yo he convivido, es ir mucho al cuerpo, a tocar, a hacer este tipo de cosas como escuchar en vivo. Y sí que, o sea, no sé si habrá habido un auge, pero lo que sí hubo fue una limitación importante, al menos para muchas personas. A mí me tocó, por ejemplo, participar en un diplomado organizado por Ana Lidia Domínguez. Justo yo fui, o sea, mi sesión en el diplomado fue la primera de aislamiento. O sea, todavía la persona anterior a mí se dio en el aula y me dio un coraje porque yo justo iba a hacer una actividad que implicaba en ese caso gritar, tocar, y pues fue un replanteamiento total que duró más de 2 años, ¿no? Entonces lo que seguramente sí va a pasar, y lo veremos a la distancia, es que la pandemia implicó retos epistemológicos y replanteamientos, no sé si a manera de un despunte pero sí probablemente de una reconfiguración por adaptación a una circunstancia de no presencialidad. Pero pues ya lo veremos. Sí. Gracias, Jorge, Daniel. Bueno, no sé si alguien más tiene una intervención por acá. Sí, bueno, muchas gracias. Jorge, ha sido una experiencia sobrecogedora por momentos, porque creo que la variedad de registros y como la amplitud de sensaciones que se despliegan, por momentos
de esta nueva normalidad, lo regresaban a uno a ese momento. Hay un momento de un llanto femenino, que pienso yo que todos tuvimos este llanto que era un desborde del encierro, de la soledad, de la desesperación, que bueno, me parecía que al escucharlo, independientemente del volumen, que había momentos en que estaban unas voces presentes y otras por detrás, ese llanto parecía alcanzar como una cumbre, no porque estuviera en un volumen más alto, sino por la sensibilidad, ¿no? E igual tú nos habías preguntado sobre cómo imaginábamos y nos habías enmarcado esa pregunta advirtiéndonos que se trataba de un círculo próximo. Y entonces, claro, había un registro académico y artístico, ¿no? Personas que estaban ensayando una voz para hacer una presentación académica como estas, ¿no? Y uno podía, claro, recapacitar en el tono de voz que uno adopta cuando va a hacer una presentación, que incluso implica como una disposición corporal, ¿no? Y realmente no había recapacitado en eso, porque después hay un contraste, pienso que es como, imaginé que era la misma persona, pero no lo sé, en que primero hay una suerte de presentación de un proyecto y después hay un desborde, ¿no? de desesperación. Y me parecía que era, no sé, pero los lugares desde donde la voz estaba enunciada eran distintos, ¿no? Primero la postura académica y después quizás el desarme de la postura. Y al mismo tiempo el ingreso de sonidos ambientales, las vacas, el perro, la música, era una suerte de ventana abierta. Y efectivamente había un momento que no sé si es el mismo al que Daniel alude, él hablaba de un túnel, a mí me parecía que iba a iniciar un coro, que era una suerte de viento y que anunciaba el inicio de un coro. En fin, pues me pareció muy sorprendente la forma de la pieza y la manera en que, bueno, nos pediste que cerráramos los ojos, que mantuviéramos una actitud de escucha atenta con todo y que hay muchos distractores en la universidad. Hoy es el cumpleaños de la UAM, 48 años, y bueno, hay fiesta. Entonces, con todo y eso, pienso que la sensación de que el cuerpo viajó al recuerdo de ese espacio del encierro, de la distancia, de la incertidumbre, de la ansiedad, de ese momento inicial en el que uno hacía planes con todo lo que iba a hacer con ese tiempo disponible, esos primeros minutos, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que es una pieza muy valiosa que además dialoga con muchas de las presentaciones que hemos tenido acá. La necesidad de dejar un registro de ese presente continuo, de ese espacio que parecía extenderse en las pantallas, pero seguía siendo un espacio opresivo, en fin, ¿no? Yo creo que es interesante observar la superproducción de obras que dan cuenta de nuestra necesidad de dejar algo acá. Y había una voz que decía como la necesidad de conocerme a mí mismo. Y hablaba como de haber observado una suerte de soledad y egoísmo. Y bueno, creo que eso resume muy bien un poco estas apuestas continuas que son los diarios, las bitácoras, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, pues digo, en realidad no es una pregunta como tal, solo una breve reacción. Esta voz de la compañera que está llorando, yo cuando la escuché, pues supuse, ¿no? Que alguien había muerto, que le había pasado algo muy malo, y más porque pues todas las voces fueron elegidas
o sea, fue la voz que ella eligió mandarme, ¿no? Entonces, alguna razón tenían. Y cuando me reuní a platicar con ella y escuchamos la pieza, le dije, oye, ¿qué te pasó? Y me dijo, lo que pasa es que hubo un día en el que yo me quedé sola en casa, y de repente sentí como una liberación. No había estado sola en mucho tiempo porque ella vivía con su compañero sentimental y de repente ese día él salió, no sé, pero estaba ella sola. Y dijo, y me sentí tan libre que me empecé a hacer como un performance, ¿no? Empecé como a cantar, a gritar y pasé por muchos estados de ánimo, lloré, me reí, me liberé. Y era un llanto de liberación, ¿no? Entonces es como muy curioso. O sea, pongo esto para enfatizar cómo la escucha completa la historia siempre, ¿no? Yo de repente fantaseo con qué pasaría si encontráramos un ejercicio de esta naturaleza de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasaría si encontráramos, o sea, de alguna manera el Decamerón de Boccaccio, y por eso la referencia, la parodia, pues es algo de esa época, ¿no? Pero ¿qué pasaría si escucháramos registro vocal de esa época? Digo, no es posible porque no había tecnología para ello en aquel entonces, pero de alguna manera la literatura es una manera de colocar la voz, ¿no? ¿Qué pasaría si esas voces descubriéramos que son de personas que sí, que dejaron un diario, por ejemplo, y que no son personajes ficticios? O sea, ¿cómo se va a escuchar esta obra en 100 años, ¿no? Cuando sea un registro de la pandemia, aquella mítica del 2019-20, ¿no? Entonces, un poco también es pensar en eso, como que en el ámbito artístico de lo sensible hay muchos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de la creación de la pieza ya es un tiempo de experiencia artística, o sea, el escucharlo con las personas que colocaron su voz ya era una experiencia artística, aunque todavía no hubiera un público externo, entre comillas, ¿no? Luego el tiempo que estamos viviendo de presentarlo como un ejercicio reciente, de que yo venga, se los cuente a ustedes en otros espacios, pues es otro tiempo. Y el tiempo del futuro, donde esto sea una memoria, de donde ya nosotras y nosotros no estemos aquí o seamos personas que recordamos esto como algo de las décadas pasadas, es otro tiempo, ¿no? Entonces, pues también es interesante cómo aparte de una multisensorialidad hay una multitemporalidad. Y bueno, al mismo tiempo, el tiempo de lo sensible siempre es el presente de aquella que está escuchando, ¿no? Sí, creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Hablando de tiempo. Sí. Bueno, pues sí, lamentablemente se nos termina el tiempo. Creo que todavía habría varias cosas que discutir. Yo, en lo personal, ya que tengo el micrófono, pues también agradecerte que nos hayas traído esta experiencia. Para mí igualmente fue muy sensible escucharlo. Me remitió a muchas cosas que yo misma sentía durante la pandemia. Entonces, pues wow, ¿no? O sea, fue como volver en el tiempo a estas sensaciones. Bueno, me gustaría saber dónde podríamos encontrar esta pieza si quisiéramos volver a ella o... Claro, les puedo... No me acuerdo si había una diapositiva final, pero si no se los puedo dictar y no sé si lo pueden escribir ahí en las redes o en el Zoom o algo para dictarles mi página de internet y ahí tengo documentada esta pieza. Es el instante de Sísifo, que el personaje de la mitología griega, el instante de Sísifo, .cc. CC. No es página. Sí, .c de casa, CC, de Creative Commons. Ahí está esta pieza y hay otras también, pero esta creo que es la segunda o algo así. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, volver a agradecerte que hayas estado aquí presentando esta pieza que dialoga perfecto con todo lo que hemos hecho. De hecho, también pensaba que la recepción que tuvimos ahora probablemente sea distinta porque llevamos 3 días hablando de la pandemia. Entonces... 2 años y medio hablando de la pandemia. Claro, pero bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Pues a continuación tenemos la mesa 2, Ciencias Sociales.
Entonces, pues a las personas que nos acompañan en redes sociales y en Zoom, pues les pedimos que se queden porque empezamos de inmediato.